honrados somos, Padre, por estar ante tu presencia, Señor, reunidos para alabarte, para adorarte, Señor. Permite que tu voz pueda rugir desde el monte de Sión, Señor, hacia tu pueblo. Háblanos, Padre. Háblanos, Señor, y llévanos de gloria en gloria hasta llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor, que nuestro espíritu, Señor, pueda crecer cada vez más junto contigo, Señor, para ser llenados de tu gloria. Te lo pedimos, Señor. Tú que volteaste a vernos, Señor, y fijaste tu mirada en nosotros, Señor. Bendícenos en este día, Señor, con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Acercamos a ti, piedra viva. Padre, te constituyó principal
piedra viva, escogida y preciosa, Jesús. Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Amén, Jesucristo. Señor Jesús, tú eres nuestra roca, Señor, estable y firme, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Eres nuestra roca sobre la cual estamos fundados, Jesús. Tú eres nuestro fundamento, Jesús. Señor Jesucristo, anhelamos tu venida próxima, Señor. Anhelamos que vengas, Señor. Anhelamos que vengas tú, Señor Jesucristo, y redimas completamente nuestra alma, Jesús. Anhelamos la llenura, Señor, y el completamiento, el que tú completes, Señor. Eso, Señor, el que tú puedas comprar completamente nuestra alma, Señor. Que tú puedas redimir todo lo que somos, Señor. Que tú puedas redimir nuestros pensamientos. Anhelamos tu manifestación gloriosa, Jesús. Ven pronto, Jesucristo. Ven pronto, Jesús. Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador. Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador. Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador. Prometió volver pronto, y su galardón con Él. Prometió volver pronto, su galardón con Él. Así que yo pacientemente esperaré por Él. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor.
Amén, Jesús. Amén, Jesucristo. Tu iglesia espera por ti, Señor. Tu iglesia espera por ti, Señor. Anhelamos que vengas, Jesús. Tú eres nuestro Rey, Jesucristo. Tú eres nuestro Dios, Señor Jesús. Nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Nadie te lo quita, Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El centro está en tus manos, quien te despertará. Nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará. Nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti.
Amén, Jesús. Jesucristo, te amamos, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Señor Jesucristo, eres digno de nuestra alabanza, Señor. Eres digno, Señor. Eres digno de nuestra adoración, Señor Jesucristo. Te amamos, Dios. Impártete en nuestras vidas, Señor. Constitúyete en nosotros, Señor. Constitúyete en nosotros como la vida, Jesús. Te lo rogamos. Danos vida, Señor. Auméntate nuestro espíritu. Auméntate nuestra alma, Señor. Crece, Señor. Crece y expándete en nuestro corazón, Señor Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hola a todos, bienvenidos nuevamente. Pues bueno, desafortunadamente nuevamente tenemos que, bueno, los videos, vamos a seguir con los videos, pero nuevamente estamos en el semáforo en color rojo y por tal motivo pues quiero informarles a los que no sepan que otra vez no nos vamos a poder reunir mientras pues haya un nuevo aviso, y pues por el momento otra vez se suspende la reunión presencial en la iglesia, pero pues yo quiero pues insistir en esto que les he hablado, pues aún parte de lo que platicaba el domingo con los hermanos que nos pudimos reunir aquí antes de que comenzáramos a grabar, les platicaba cómo Jesucristo, hablando de las señales de los tiempos, dice en Lucas capítulo 21 que cuando comencemos a ver todas estas cosas, dice: erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está pronta. Entonces esa palabra erguir es muy interesante porque significa cobren ánimo y también significa enderezar. Entonces debemos de saber, hermanos, que en este tiempo pues no nos desanimemos. O sea, otra vez tenemos que estar ausentes de poder estar juntos, pero yo les digo lo que el Señor Jesucristo nos indicó ahí en Lucas 21. Animen, que nos podamos animar unos a otros, porque nuestra redención está próxima. Así que esto que está sucediendo solamente es una muestra más de que el Señor está pronto en regresar. Y lo que tengamos que enderezar, pues enderecémoslo y confiemos porque nuestra redención está próxima. Bueno, antes de iniciar, pues quiero hacer una oración para poner en manos de Dios este tiempo y pues comenzar. Así que Padre, pues te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor, por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Y queremos rogarte en este tiempo, Señor, que tú bendigas pues la comunión que tenemos desde nuestros hogares a través de tu palabra, Señor, con tu palabra. Y rogamos que tú te reveles a nosotros a través de tu palabra que es espíritu y vida. Rogamos en el nombre de Jesús que nuestros corazones puedan ser confortados y animados y que podamos ser equipados también, Señor, para todo lo que viene adelante, Señor, en este mundo que es adverso, Señor, a ti. Rogamos en el nombre de Jesús que haya una multiplicación de tu gracia, Señor, para oír y para entender tu palabra. Bendícenos en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bueno, vamos a continuar aquí con Primera de Corintios capítulo 15 y estamos viendo precisamente estos versículos del versículo 50 en adelante, donde el apóstol Pablo está hablando pues de la resurrección. Ese es el tema que abarca en el capítulo 15, pero específicamente estos versículos del 50 al finalizar el capítulo nos está hablando de la victoria de la resurrección sobre el último enemigo de Dios, que es la muerte. Entonces hemos estado hablando del versículo 50 en adelante, hemos estado hablando cómo pues la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco lo corruptible puede heredar la incorrupción. Y hemos visto cómo también será esta transformación, hemos hablado de esta transformación, cómo pues habrá una generación que no va a experimentar la muerte y cuando suene la séptima trompeta, entonces después de que los muertos resuciten y sean transformados y tengan un cuerpo espiritual, entonces habrá una generación que estará viva y ellos también se unirán con Cristo en las nubes y en ese proceso serán transformados. Y aquí nos dice la Biblia que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo.
Y bueno, y lo último que estuvimos viendo es el versículo 53, donde Pablo dice que es necesario que esto corruptible se vista de algo incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y luego dice el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, dice la palabra de Dios aquí. Entonces, lo último que vimos es esto: es necesario, así como el versículo 25 nos dice que Jesucristo es preciso que Él reine. Bueno, aquí se dice que también es preciso o es necesario de manera obligatoria que nosotros podamos tener un cuerpo espiritual semejante al de la gloria de Jesucristo, para heredar algo que también existirá eternamente, que es el reino de Dios. Y bueno, hablamos de esto y vamos a seguir adelante con lo que Pablo nos está compartiendo aquí en este capítulo 15. Bueno, dice aquí el versículo 53 y el versículo 54. En estos dos versículos, Pablo nos dice que nuestro cuerpo físico y natural, nuestro cuerpo que está contaminado por el pecado, que es corruptible, que es mortal, que no tiene gloria, que es débil, nos dice en estos dos versículos 53 y 54 que debe vestirse. Es interesante esto que dice Pablo: debe de vestirse de incorrupción e inmortalidad. Estas dos palabras, incorrupción e inmortalidad, significa, como ya lo he dicho anteriormente, existencia interminable. Eso significa estas dos palabras, incorrupción e inmortalidad. Pero Pablo en estos dos versículos 53 y 54 nos está diciendo que tenemos que vestirnos. Tenemos que vestirnos de algo que no sea corruptible y algo que no sea, tenemos que vestirnos de algo nuevo, nos está diciendo aquí Pablo. Bueno, esta palabra vestir se ocupa dos veces en el versículo 53 y dos veces en el versículo 54, es decir, que 4 veces se menciona esta palabra vestir. Y esta palabra vestir en estos dos versículos y en otros versículos que encontramos en el Nuevo Testamento tiene un significado muy interesante, porque esta palabra vestir tiene este significado: hundirse en el vestido, hundirse en el vestido. Esta palabra también significa investir, es decir, que podamos, que se nos ha concedido vestirnos pues de este vestido. Esta palabra también significa ungir, otorgar y honrar con esta ropa que nos colocamos. O sea, nos hundimos en este vestido y al hundirnos en este vestido se nos está concediendo vestirnos de ese vestido. Este vestido es como un ungüento, eso significa esto. Y se nos está otorgando esta vestimenta y se nos está honrando al poder vestirnos con esta vestimenta y hundirnos en este vestido. Qué interesante, porque entonces se nos está diciendo que nosotros podemos hundirnos en esta vestimenta y al hundirnos en esta vestimenta se nos está concediendo ese vestido, nos estamos ungiendo con ese vestido, se nos está otorgando y estamos recibiendo una honra al vestirnos con esta vestimenta. Así que vamos a recibir de parte de Dios este honor de poder recibir este cuerpo físico, este cuerpo espiritual, en el día en que seamos resucitados y transformados. De eso nos está hablando aquí la Escritura. Entonces, necesitamos vestirnos de esta vestimenta que se nos ha concedido, con la cual estamos ungidos, se nos ha otorgado y se nos está honrando al poder vestirnos con esta vestimenta. Entonces Pablo dice aquí en estos versículos, en el versículo 53 y 54, dice: porque es necesario que esto corruptible se vista, ¿sí? Se vista porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces necesitamos vestirnos, y fíjense que esta vestimenta, pues el apóstol Pablo está hablando de ese cuerpo espiritual que vamos a recibir en la resurrección y transformación de este cuerpo físico y natural que tenemos el día de hoy. Pero también la Biblia nos enseña que nosotros también podemos comenzar a experimentar el ser ungidos con esta vestimenta, porque se nos ha concedido, porque se nos ha honrado y se nos ha otorgado, el que nos vistamos día con día también de esta vestimenta espiritual, porque debemos entender que también este vestido que recibiremos y que recibimos ya el día de hoy es Jesucristo mismo. Acuérdense que Jesucristo es este potencial de vida que está en nuestro interior, y este precioso Jesucristo también tiene esta capacidad no solamente de vestirnos internamente, sino externamente. Entonces necesitamos también esta vestimenta para caminar día con día. Por eso uno de los mensajes de Jesucristo a las iglesias en Apocalipsis es que se vistieran para que no fuera exhibida la vergüenza de su desnudez. Es decir, que nosotros día con día tenemos que vestirnos de Jesucristo. Podemos echar mano ya de esa vestimenta que se va a manifestar en un futuro, pero podemos hoy también vestirnos con este precioso vestido que es Jesucristo. Por eso hay pasajes donde, recuerdo uno que hemos leído en estos últimos días, en nuestras lecturas de Mateo, como Jesucristo habló de la parábola de las bodas del hijo del rey. Y cuando de pronto ya están llenas las bodas de invitados, se encuentra a una persona que no está vestida dignamente para participar de esa boda. Y le dice: oye, ¿tú cómo pudiste entrar aquí? ¿No estás vestido con vestiduras que van de acuerdo con esta celebración, esta boda? Y dice ahí que se enmudeció aquel hombre que entró a esa boda y no estaba con las vestiduras adecuadas. Y se dio una orden que lo echaran fuera para que no pudiera participar de las bodas. Entonces, eso nos indica que nosotros tenemos que estar vistiéndonos constantemente de estas preciosas vestiduras que representan a Jesucristo. Y vamos a ver algunas cosas, porque miren, la Biblia a través de la Escritura nos enseña que Jesucristo es nuestra vestimenta. Esta vestimenta que es Jesucristo, nos dice el Antiguo Testamento cuando Dios le indicó a Moisés cómo tenía que confeccionar las vestiduras sacerdotales para Aarón y para los hijos de Aarón. Nos dice Éxodo capítulo 28, versículo 2, esta fue la instrucción de Dios. Dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Entonces la vestimenta sacerdotal para Aarón era parte de la consagración como sacerdote para Aarón y para sus hijos. O sea, no nada más era una vestidura hermosa, porque realmente que lo era, sino que cuando Aarón y sus hijos se iban a poner esta vestidura sacerdotal, era como parte de la consagración. Cuando tú y yo nos vestimos de Cristo, nos estamos consagrando, nos estamos ungiendo de Cristo, se nos está honrando y se nos está otorgando esta vestimenta espiritual que Jesucristo mismo es. Así que cada vez que nosotros por la fe le decimos a Dios: vístenos con Cristo, Cristo, hoy me visto de ti para que pueda estar cubierto por ti, estamos siendo ungidos. Como Aarón y sus hijos, entre muchas otras cosas que tenían que hacer, se tenían que lavar todo el cuerpo, tenían que hacer algunos sacrificios y en fin, otras cosas, pero dentro de todas esas cosas, para que fueran consagrados como sacerdotes, tenían que colocarse esta vestidura sacerdotal. Y esta vestidura sacerdotal nos dice aquí Éxodo capítulo 28, versículo 2, que son vestiduras sagradas. Cristo es una vestidura sagrada, amados hermanos. Y estas vestiduras, dice otra versión, este mismo versículo en otra versión, dice que estas vestiduras sagradas, dice, irradian belleza y esplendor. Qué tremendo, hermanos, porque esa es nuestra vestimenta.
Jesucristo es una vestimenta sagrada, una vestimenta sacerdotal que irradia belleza y esplendor. Cuando tú y yo nos vestimos de Cristo y estamos ungidos por Cristo, y vaya que se nos ha otorgado esta vestimenta, se nos ha honrado al vestirnos, al ungirnos con esta vestimenta, entonces irradiamos belleza y esplendor. Porque este vestimento, acuérdense, este esplendor y este brillo, esta belleza, este esplendor, es porque Cristo no solamente nos reviste internamente, sino aún externamente. Es lo que se manifestará en un futuro. Bueno, esta vestidura, pues es Jesucristo mismo. Ahora, Jesucristo es esta vestidura que irradia belleza y esplendor. Es una vestidura sagrada que nos unge y nos consagra como sacerdotes para ministrarle a Dios. Pero este vestido, que es Jesucristo, es el mejor vestido, según Lucas capítulo 15, versículo 22. Son palabras de Jesús. Entonces, este versículo es parte de esa parábola del hijo pródigo. Y cuando el hijo pródigo regresa a la casa de su padre, nos dice aquí Lucas 15, 22, dice, pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo. Entonces, ¿qué se nos ha otorgado a ti y a mí? Que podamos ser ungidos, que podamos ser honrados al vestirnos, no solamente con una vestidura sagrada que irradia belleza y esplendor, sino con el mejor vestido. Y este mejor vestido es Jesucristo. Qué tremendo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos un vestido impresionante para que la vergüenza de nuestra desnudez no sea exhibida, sino cada día se nos otorga, se nos da el honor de poder vestirnos de esta vestimenta sagrada que nos unge, que nos constituye como sacerdotes, y es el mejor vestido. No hay mejor vestido que podamos recibir. Jesucristo es nuestro mejor vestido. Y este vestido irradia belleza y esplendor, nos dice aquí la Escritura en Lucas capítulo 15, versículo 22. No solamente es una vestidura sagrada que irradia belleza y esplendor, con la cual cuando nos colocamos se nos da el privilegio de ser ungidos y honrados, ¿sí? Sino que también es nuestro mejor vestido. Y también Deuteronomio capítulo 8, versículo 4, nos dice lo siguiente: tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Es la primera parte de este versículo. Entonces, este mejor vestido, que es una vestimenta sagrada que irradia belleza y esplendor, es un vestido que jamás se envejece, nunca se envejece. Y este vestido completamente nos está hablando de Jesucristo como nuestra vestimenta. Y en esta vestimenta, hermanos, según lo que estamos viendo aquí en Primera de Corintios, tenemos que vestirnos, tenemos que hundirnos en esa vestimenta. Tenemos que ser ungidos, hemos recibido este honor y se nos ha otorgado este privilegio de vestirnos con esta vestimenta sagrada que irradia belleza y esplendor, con este mejor vestido que nunca se envejece. Qué tremendo, hermanos. Este es nuestro vestido. Y la manifestación completa y total de este mejor vestido lo veremos cuando recibamos nuestro cuerpo espiritual en la resurrección de entre los muertos. ¿Se dan cuenta? Pablo nos está diciendo, vístanse. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá una palabra que está profetizada: sorbida es la muerte en victoria. Qué tremendo. Entonces nos tenemos que sumergir, nos tenemos que hundir, amados hermanos, en este vestido sagrado, en el mejor vestido y que nunca se envejece. Y esa vestimenta es Jesucristo mismo. Bueno, eso nos dice la Escritura. Ahora,
Esta palabra vestir que está utilizando el apóstol Pablo en estos versículos 53 y 54, esta palabra vestir nos está indicando la posición que tenemos para tener, la posición de honor. Porque acuérdense que voy a volver a repetir lo que significa esta palabra vestir. Significa hundirse en el vestido y nos estamos vistiendo, se nos ha concedido de colocarnos esta ropa. Se nos está ungiendo con esta ropa, se nos está otorgando vestirnos con esta ropa y se nos está honrando al vestirnos con esta ropa, con colocárnosla. Entonces, esta palabra vestir nos está hablando de la posición de honor que se nos ha otorgado, de la posición de honra que Dios nos ha concedido y de este ungimiento cuando nos vestimos de Jesús. Qué tremendo, hermanos. Esta es una posición al vestirnos de Jesús con la cual se nos está honrando. Bueno, hay otros pasajes donde se nos dice que nos vistamos del Señor Jesucristo. Fíjense bien, vamos a Romanos capítulo 13, donde el apóstol Pablo nos dice, vístanse de Cristo. Bueno, ¿cómo nos vestimos de Cristo? Ya vimos cómo es esta vestimenta. Esta vestimenta es sagrada, irradia belleza y esplendor, es el mejor vestido y nunca se envejece. Y se nos ha honrado, se nos ha dado el privilegio y el honor, se nos unge cuando nos vestimos con este mejor vestido. Ahora, el apóstol Pablo, en otra parte, en Romanos capítulo 13, vamos a leer del versículo 12 al versículo 14, pero en el versículo 14 se nos dice que nos vistamos de Cristo, de este mejor vestido que no se envejece y es una vestimenta sagrada que nos consagra. Bueno, dice aquí Romanos 13, versículos del 12 al 14, dice, la noche está avanzada. Bueno, eso lo debemos de saber. Ahorita estamos en un tiempo de noche. Y la noche ha avanzado, dice aquí, y se acerca el día. ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo? Bueno, se está refiriendo a la venida de Cristo. La venida de Cristo es el amanecer verdadero que estamos esperando. Cada día podemos ver un amanecer nuevo y es solamente una sombra de la realidad. Cuando Cristo venga por segunda vez, veremos verdaderamente la luz de un nuevo día. Pero mientras tanto, estamos en oscuridad. Por eso se requiere que nos vistamos, aquí va a decir el apóstol Pablo, ¿de qué? Bueno, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, despojémonos pues de las obras de las tinieblas, ¿sí? Y vistámonos las armas de la luz, dice la Escritura. Entonces nos vestimos de las armas de la luz. ¡Qué tremendo! Jesús es luz y nos vestimos de Él. Dice el versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en envidias, no en contiendas y envidias. Versículo 14, sino vístanse del Señor Jesucristo. ¡Qué versículo tan hermoso! Vistámonos del Señor Jesucristo, nos está animando el apóstol Pablo. Vístanse de Jesucristo, vístanse de las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Pues Jesucristo mismo. Es nuestro equipamiento, es nuestra vestimenta. Entonces dice Pablo aquí, vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Es lo que nos está indicando aquí el apóstol Pablo. Tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Que no andemos en cosas deshonestas, que no andemos en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, en contiendas ni envidias, sino que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne, nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 24, pero quiero leer desde el versículo 22, también nos dice que nos tenemos que vestir del nuevo hombre. Y vamos a leer ahí esta parte desde el versículo 22, Efesios 4,
del versículo 22 al 24. Y dice aquí la escritura, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Bueno, dice, y renueven el espíritu de su mente, versículo 23, y en el 24 dice, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, fíjense bien, aquí el apóstol Pablo nos dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado, o sea, que se corrompe con los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Miren, si leemos Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21, nos vamos a dar cuenta cuáles son estos vicios engañosos, cuáles son estos deseos engañosos que corrompen, de los cuales el viejo hombre dice que está viciado. O sea, el viejo hombre está corrompido, tiene un vicio, está enfermo y este viejo hombre tiene deseos engañosos. Y estos deseos engañosos, pues podemos ver la lista con claridad en Gálatas 5 del 19 al 21 y lo voy a leer. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, fíjense bien, aquí Pablo nos está diciendo que el viejo hombre pues tiene este vicio, ¿sí? Se corrompe con toda esta lista que nos plantea también Pablo en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21 que acabo de leer. Entonces el viejo hombre pues es esta carne, hermanos. Es esto que cada día se envejece. También este viejo hombre es esta carne, hermanos, que tiene estos deseos, que tiene estos vicios, que constantemente se inclina de manera natural a esta lista pecaminosa que son las obras de la carne. Estamos en este cuerpo pecaminoso y tiene este vicio. Pero Pablo dice aquí que nos despojemos de ese viejo hombre. Despójate, o sea, quítate eso. Arrójalo lejos de ti. Que este viejo hombre que tiene estos deseos engañosos, vaya que son engañosos, porque el viejo hombre, o sea, nuestro cuerpo contaminado por el pecado, ¿sí? Tiene estos deseos que son engañosos y nos llevan a la destrucción y a la muerte. Pero el Señor, aquí Pablo dice, despójate de eso. Y Pablo nos dice esto, despójate del viejo hombre. Porque este viejo hombre tiene muchas pasiones, tiene muchas concupiscencias, constantemente anhela estar de glotón, en borracheras, en lujurias, en contiendas, envidias, también lo que leímos anteriormente de Romanos capítulo 13. O sea, este viejo hombre de verdad que está viciado. Pero Pablo dice, despójate de eso y vístete del nuevo hombre. ¿Cuál es este nuevo hombre? Bueno, es lo que vamos a recibir en un futuro, hermanos. El nuevo hombre, Pablo también está haciendo referencia a este nuevo hombre como el cuerpo espiritual que vamos a recibir. Mientras que el viejo hombre tiene estos deseos engañosos y está lleno de debilidad, de mortalidad, de inmundicia, de enfermedad, de ruina, que se pudre nuestro viejo hombre. Dice el apóstol Pablo, vístete del nuevo hombre. O sea, podemos aún echar mano de ese cuerpo celestial que vamos a recibir en un futuro por la fe. Porque Dios nos ha sellado con su espíritu y nuestro cuerpo mortal, que está lleno de debilidad,
de enfermedad, de corrupción, en fin, de todo lo que hemos visto anteriormente, puede ser vivificado por el Espíritu Santo. Y hay una ley espiritual en nuestros miembros que es una ley de pecado y de muerte, pero también hay una ley superior que es la ley del Espíritu de vida, de vida espiritual, que puede subyugar esa ley de pecado y de muerte, porque este cuerpo, este viejo hombre, pues es gobernado y dominado por esa ley de pecado y de muerte. Pero también podemos revestirnos una y otra vez de Jesucristo como nuestro nuevo hombre para recibir esto, amados hermanos, y poder revestirnos de este nuevo hombre. O sea, podemos echar mano de lo que vamos a recibir en un futuro. Ya desde ahora podemos decirle: Señor, pues hoy me he visto de este mejor vestido que eres tú, y yo sé que en un tiempo futuro será completa esta vestimenta espiritual que tendré para heredar tu reino. Espero que me haya podido explicar, hermanos, pero Dios ha creado un nuevo hombre a su imagen, y cuando nos vestimos de Cristo, practicamos esto. Estamos como echando mano de aquello que vamos a recibir en un futuro, pero ya podemos comenzar a disfrutar como un pequeño adelanto de aquello que se ha de manifestar en un futuro, cuando recibamos completamente nuestro nuevo hombre, es decir, nuestro cuerpo celestial. Bueno, de eso también nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Bueno, para que lo podamos comprender un poquito mejor, el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 del versículo 1 en adelante, pues habla de esto. Vamos ahí a 2 de Corintios capítulo 5 y vamos a leer del 1 al 10. Así que vamos rápidamente ahí, 2 de Corintios capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Lo voy a leer y vamos a ir platicando algunas cosas. Dice: porque sabemos, bueno, en esta parte, antes de iniciar, en esta parte el apóstol Pablo está hablando de nuestro cuerpo físico, del cuerpo que tú y yo ahorita tenemos, este cuerpo de humillación, donde mora el pecado, que se enferma, que se corrompe, que se descompone, que está en esta etapa de decadencia cada día que avanza. Bueno, de aquí el apóstol Pablo utiliza varias figuras para hablar de nuestro cuerpo. Habla de una morada terrestre, de un tabernáculo, de un edificio, de una casa. Habla de una casa que es eterna, de una habitación celestial, de un tabernáculo y de una morada. Entonces, Pablo comienza a hablar de estas cosas para explicarnos lo que es nuestro cuerpo y lo que vamos a recibir en un futuro. Entonces, vamos a leerlo y vamos a notar esto. Dice aquí, 2 de Corintios 5, del 1 en adelante, versículo 1, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, está hablando de nuestro cuerpo físico, dice, este tabernáculo se está refiriendo a nuestro cuerpo. Entonces ya aquí habló de una morada terrestre y de un tabernáculo para hablar de nuestro cuerpo físico y natural, es decir, de este cuerpo que se muere, ¿de acuerdo? Bueno, dice, tenemos esta morada terrestre, este tabernáculo, dice, si este tabernáculo y esta morada terrestre se deshace, tenemos de Dios un edificio. Dice, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Cuál es este edificio y esta casa eterna no hecha con manos humanas y que la tenemos en el cielo? Está hablando de nuestro cuerpo espiritual. Está hablando de nuestro cuerpo nuevo que hemos de recibir en ese momento, como un cerrar y abrir de ojos. O sea, cuando nuestro cuerpo sea transformado, cuando recibamos nuestro cuerpo espiritual. De eso está hablando aquí Pablo. Fíjense, hay mucho que leer. Si vamos rápidamente a Job, capítulo 4, versículo 19, vamos a ver una referencia en este sentido de nuestro cuerpo, ahorita que es una morada terrestre, un tabernáculo que se puede deshacer fácilmente. Así que vamos rápidamente a Job, capítulo 4, versículo 19. Y dice aquí, dice, cuanto más en los que habitan en casas de barro, ¿de acuerdo? Cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Entonces está aquí hablando de una casa de barro.
¿Cuál es esa casa de barro? Es nuestro cuerpo humano. La casa de barro, ¿sí? Que tiene, dice aquí, que cuyos cimientos están en el polvo. Bueno, esta casa de barro es esta morada terrestre, es este tabernáculo, es este cuerpo humano que tenemos, este cuerpo físico y natural. Este cuerpo que se corrompe, que se descompone y etcétera, todo lo que hemos hablado. Entonces, esta es la morada que tenemos ahorita. Igualmente, ahí en 2 de Corintios capítulo 4, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, dice el apóstol Pablo, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice, para que la excelencia del conocimiento de Dios sea de Dios y no de nosotros. Entonces, tenemos un tesoro, ya hemos hablado de esto también. Este tesoro es Cristo y los vasos de barro, ¿sí? Somos nosotros. Somos una casa de barro. Nuestros cimientos son muy frágiles. Entonces, somos nosotros estas vasijas de barro, pero gracias a Dios tenemos dentro un precioso tesoro y este tesoro es Jesucristo. Y podemos ver también 2 de Pedro capítulo 1, versículos 13 y 14. Vamos rápidamente ahí. 2 de Pedro capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice lo siguiente: pues tengo por justo, dice, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, necesitamos abandonar un momento ese cuerpo, pues que tenemos, ¿no? Abandonar este cuerpo que es débil, el cuerpo de la humillación nuestra, esta morada terrestre, este tabernáculo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es este cuerpo que tenemos es ese. Sigamos acá otra vez, regresemos a 2 de Corintios capítulo 5 y estamos pues todavía leyendo apenas el versículo 1. Pero ya quedó claro, esta morada terrestre, este tabernáculo es nuestro cuerpo físico que actualmente tenemos, pero si se deshace este cuerpo, porque es de barro, ¿sí? Entonces vamos a tener de Dios un edificio y una casa espiritual, no hecha con manos humanas, sino eterna en los cielos, dice la Escritura. ¿Y de qué está hablando? ¿Cuál es ese edificio y esa casa eterna? Es nuestro cuerpo celestial, nuestro cuerpo espiritual que hemos de recibir. Bueno, versículo 2 dice, y por esto también gemimos. Fíjense bien, estamos gimiendo, como el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 habla de cómo la creación gime, esperando la redención, y de igual manera nosotros también gemimos en nuestro cuerpo, esperando la redención. Y aquí Pablo dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos. Qué interesante. Nuevamente vemos este asunto de ser vestidos, amados hermanos. ¿De qué somos vestidos? De Cristo ahorita, como nuestro mejor vestido, que no se envejece y que es una vestimenta sagrada que nos unge, que se nos ha otorgado y se nos ha dado el honor de vestirnos día con día de este precioso vestido que es Jesucristo. Bueno, entonces gemimos y deseamos ser revestidos, es decir, vestidos, ¿sí? En nuestro cuerpo, o sea, despojarnos de este viejo hombre, despojarnos de este cuerpo físico y natural para recibir este cuerpo eterno, este cuerpo celestial, este cuerpo espiritual que recibiremos en la resurrección de entre los muertos. De eso está hablando aquí Pablo. Entonces gemimos ahorita porque el cuerpo que tenemos es un cuerpo de la humillación, es un cuerpo que se debilita, que se enferma, como ya hemos hablado tanto. Y entonces gemimos y deseamos ser revestidos, o sea, recibir este cuerpo espiritual. Dice entonces, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuál es esta habitación celestial? Bueno, nuestro cuerpo espiritual que hemos de recibir.
¿Se dan cuenta? Entonces Pablo ya dijo, ya está hablando de nuestro cuerpo espiritual como un edificio o una casa espiritual en los cielos y una habitación celestial. Ese será nuestro cuerpo celestial, nuestro cuerpo espiritual que hemos de recibir. Versículo 3 dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudados. Porque no vamos a ser, cuando recibamos este cuerpo espiritual, no vamos a ser como fantasmitas ahí que están flotando, ¿no? Sino vamos a tener un cuerpo físico, un cuerpo palpable. Así como los apóstoles, ya hablamos, pudieron ver la manifestación física de Jesús con un cuerpo espiritual y lo pudieron tocar, y pudieron, aún Tomás, que no estuvo la primera manifestación de Cristo ahí reunido, y 8 días después pudo tocar aún las heridas de Jesús, ¿sí? Así será nuestro cuerpo. Entonces vamos a ser hallados vestidos y no desnudados. Es decir, vamos a tener un cuerpo físico, pero será un cuerpo espiritual. Versículo 4 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, otra vez Pablo está haciendo referencia a nuestro cuerpo físico que ahorita tenemos, dice, porque así los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Fíjense cuántas veces Pablo, ya son 3 ocasiones en las que Pablo está hablando de esta vestimenta que hemos de recibir. Esta vestimenta es un edificio, una casa eterna, una habitación celestial. Nos está diciendo aquí Pablo. Bueno, dice, para que lo mortal, estoy en el versículo 4, para que lo mortal sea absorbido por la vida, lo que estamos viendo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Cuando seamos vestidos de algo que es inmortal, de algo que es incorruptible, o sea, que tendrá una existencia interminable, entonces la muerte será sorbida en victoria. Se requiere y es necesario que seamos revestidos de esta habitación celestial, de esta morada eterna, de este edificio espiritual. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí van conectando todo esto con lo que estamos viendo también en 1 Corintios 15? Bueno, espero que sí. Entonces, para que lo mortal sea absorbido por la vida, es decir, que la vida, este potencial de vida que es Jesucristo, pueda absorber la muerte, lo mortal, lo débil de nuestro cuerpo físico. Entonces Jesucristo hará esta obra en nosotros. Lo mortal será absorbido por la vida. Bueno, versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Fíjense lo que dice aquí Pablo, está tremendo. Para eso Dios nos hizo. Para que en algún momento podamos ser revestidos de algo que es eterno. Para eso mismo nos hizo Dios. Dice, quien nos ha dado las arras, es decir, una garantía a través del Espíritu de Dios. O sea, este Espíritu vivificante nos ha dado como una garantía de que Dios para eso nos ha creado, para que podamos ser revestidos de un cuerpo espiritual. Dice acá, versículo 6, así que vivamos confiadamente. Qué tremendo. Vivamos confiadamente. Dice, siempre. Y así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, otra vez haciendo referencia a este cuerpo físico y natural, débil, que se corrompe día con día, dice, estamos ausentes del Señor. Dice, porque por fe andamos, no por vista, o sea, no por apariencias. Pero entonces dice esto, pero confiamos, versículo 8, y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo, de la humillación nuestra, y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí Pablo pues habla de nuestro cuerpo físico actual como una morada terrestre, como un tabernáculo, ¿sí? Como algo mortal, pero dice que vamos a recibir un edificio, una casa eterna en los cielos, una habitación celestial, algo que va a tener una existencia interminable. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Bueno, el versículo 54, regresando a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 54, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, hasta ese momento, ¿sí? Hasta ese momento se cumplirá una palabra profética que está escrita. Dice: sorbida es la muerte en victoria. Ya cuando recibamos nuestro cuerpo espiritual, entonces se cumplirá esta palabra. La muerte es devorada por la vida y nosotros obtendremos una gran victoria. Es lo que está diciendo aquí Pablo en este versículo 54. Cuando recibamos este cuerpo espiritual, hermanos, en la resurrección de entre los muertos, o si estamos vivos, seamos transformados, dice la Escritura que entonces se cumplirá esta palabra, que la muerte será devorada por la vida, que es Jesucristo, y para nosotros será una victoria contundente, será nuestra mejor victoria, amados hermanos. Ahora sí, con toda confianza, cuando te encuentras a otro cristiano que te pregunte ¿cómo estás?, tú le puedes contestar con toda seguridad: en victoria. Pero ahora ya sabes por qué. No como esas frases sin sentido que la cristiandad habla. ¿Cómo estás? En victoria. ¿Cuál victoria? Debemos de saber que estamos en esta victoria, amados hermanos. Cuando recibamos nuestro cuerpo celestial, nuestro cuerpo espiritual, entonces obtendremos la mejor victoria de nuestras vidas, amados hermanos. ¿Y cuál será esta victoria? Que la muerte es devorada por la vida. Y esa será una gran victoria, no solo para Jesucristo, sino también para nosotros. Porque el último enemigo que tiene que ser destruido es la muerte. Así que cuando nosotros seamos transformados y recibamos nuestro cuerpo espiritual, este será un golpe mortal para la muerte, y la muerte será devorada por la vida, y para nosotros será una gran victoria, amados hermanos, porque estamos sujetos en ese sentido al pecado, y el pecado da a luz la muerte. Pero la muerte recibirá un golpe mortal para su destrucción cuando resucitemos y seamos transformados. De eso nos está hablando aquí Pablo. Entonces, cuando dice aquí Pablo, cuando nuestro cuerpo corrupto y mortal sea resucitado y transformado de la corrupción y muerte a la gloria y a la vida de nuestro cuerpo espiritual, entonces la muerte será devorada para victoria. Es decir, que la muerte ya no tendrá parte en nosotros y será una gran victoria. Una gran victoria gracias a toda la obra que Jesucristo ha realizado y que seguirá realizando para que esto se lleve a cabo. Entonces, esto, amados hermanos, esto es, pues digamos, la conclusión de la resurrección que está en nosotros. Esta es la conclusión. Es decir, que cuando la muerte sea devorada por la vida y esto sea una victoria para nosotros, esto será como parte de la conclusión de la resurrección a favor nuestro. Entonces, fíjense bien, esto está impresionante, hermanos, lo que les voy a decir enseguida. Esta preciosa resurrección comienza con la vida que ha recibido nuestro espíritu cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando tú, antes de conocer a Cristo, estabas en tus delitos y pecados, de esto habla Efesios capítulo 2, Él nos dio vida, dice la Escritura. Ahí Efesios capítulo 2, versículo 1.
Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, vivíamos así. Pero entonces la resurrección en nosotros, en ti y en mí, comenzó, hermanos, cuando Dios nos dio vida en nuestro espíritu. Es decir, que tú y yo ya hemos experimentado parte de la resurrección futura, porque anteriormente estábamos muertos en nuestro espíritu humano. Pero Cristo nos dio vida, y cuando nos dio vida en nuestro espíritu humano, entonces se activó, inició, comenzó, se dio origen a la resurrección en nosotros. Se activó la resurrección, hermanos. Entonces comenzamos a experimentar la resurrección cuando nacimos de nuevo, cuando fuimos regenerados, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. ¿Recuerdas ese momento en tu vida? Bueno, en ese momento comenzó la resurrección a activarse en tu vida. Ahí comenzó este proceso de la resurrección que tendrá su consumación cuando la vida se devore la muerte y entonces esto se convierta en una victoria para nosotros. Entonces estamos en este proceso, pero ya experimentamos parte de esa gloriosa resurrección, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque nuestro espíritu humano, antes de conocer a Cristo, antes de recibirle como Señor y Salvador, nuestro espíritu estaba muerto. Pero cuando le recibimos como Señor y Salvador, entonces nuestro espíritu experimentó esta resurrección. Y lo seguimos experimentando hasta el día de hoy. Entonces, ya hemos participado de esa experiencia. Y estamos participando de esa experiencia y participaremos de esa experiencia. Pero ya podemos decir, ya sé lo que es la resurrección, ya sé de qué se trata, porque mi espíritu, según Efesios capítulo 2, versículo 1, estaba muerto, pero ahora está vivo. ¿Por qué? Porque mi espíritu experimentó la resurrección ya. Ya está vivo mi espíritu, ya está activado, está preparado para esta resurrección gloriosa en un futuro. Qué tremendo, hermanos, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿dónde se produjo esto? En nuestro espíritu humano. Y gloria a Dios por esto maravilloso que Jesucristo realizó en ti y en mí, en aquellos que le hemos recibido como Señor. Entonces, insisto en esto, la resurrección dio inicio, comenzó. La bandera de salida fue cuando en nuestro espíritu humano Dios activó esta vida, cuando le recibimos como Señor. Bueno, y también se contemplará, esta resurrección se contemplará con la transformación de nuestro cuerpo corruptible. O sea, cuando se manifieste la resurrección, ya si morimos y nos levantamos de entre los muertos, entonces se va a manifestar esto y nuestro cuerpo dejará de ser corrupto y será un cuerpo espiritual. Entonces, pues esto es importante. Así que déjenme decirles algo más. Entre estos dos puntos, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, que nuestro espíritu, digámoslo de esta manera, despertó, resucitó, ¿sí? Obtuvo vida, hasta el proceso, hasta que resucitemos ya de entre los muertos, en esos dos extremos tenemos a nuestra alma, y nuestra alma también tiene que ser transformada día con día. No solamente tenemos que esperar la transformación en el día final, sino que día con día nuestra alma tiene que ser transformada. Nuestro espíritu ya recibió vida, nuestro cuerpo recibirá vida en un futuro, pero nuestra alma tiene que ser transformada día con día a través del precioso Espíritu vivificante, porque este precioso Espíritu Santo es la realidad, escuchen bien, de la resurrección. Así que, hermanos, pues hemos experimentado la resurrección en nuestros espíritus. Y ahora día con día tenemos que seguir experimentando esta resurrección en nuestra alma, porque nuestro cuerpo en un futuro, también en la resurrección,
experimentaremos esto mismo. Cuando seamos resucitados, recibiremos este cuerpo espiritual que estamos esperando. Bueno, entonces nuestra alma, amados hermanos, necesita también ser transformada. Así como nuestro espíritu ha sido vivificado y nuestro cuerpo también será vivificado en un futuro, así también nuestra alma necesita ser vivificada. ¿De qué manera? ¿O con qué? Más bien, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien vivifica nuestra alma también para que podamos experimentar la realidad de la resurrección. Entonces, el Espíritu Santo, amados hermanos, es la realidad de la resurrección. Quiero que leamos un versículo y con esto vamos a terminar el día de hoy. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, que la vez anterior también lo leímos y hablamos un poquito de él, pero quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, este versículo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice así en la Traducción Viviente: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es decir, que nosotros cada día, amados hermanos, podemos ser más parecidos a Cristo cuando le vemos, y al verlos ya sin velos en nosotros, entonces estamos siendo transformados a la imagen gloriosa de Jesucristo, transformados. ¿Y dónde se realiza esta transformación? No es en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo cada día se va envejeciendo, pero esta transformación a la imagen gloriosa de Jesucristo se va realizando en nuestra alma. Allí es el asunto, nuestra alma, porque en lo que ya experimentamos la resurrección en nuestro espíritu y nuestro cuerpo también experimentará la resurrección, nuestra alma necesita ser transformada también. Y esa transformación se lleva a cabo aquí, en la vida que tenemos el día de hoy. Allí se realiza la transformación. Para esto necesitamos que nuestros velos sean quitados, que podamos ver la gloria del Señor, para que podamos ser transformados y ser semejantes a su imagen gloriosa. Y para esto tenemos la ayuda del precioso Espíritu Santo, el Espíritu vivificante, que es la realidad de la resurrección, que hemos recibido ya como una garantía de que así va a suceder. Amén. Bueno, pues hemos terminado el día de hoy y pues seguiremos hablando. Acuérdense que el tema que estamos viendo es Cristo, nuestra esperanza de gloria, y nos hemos detenido mucho en la resurrección, porque todo lo que hemos visto, pues los últimos mensajes ya son bastantes. Hemos hablado de la resurrección y nos hemos apoyado en este capítulo 15 de Primera de Corintios, donde Pablo pues habla de una manera muy vasta todo lo que tiene que ver con la resurrección, y lo hemos abarcado pues con algunos detalles. Así que le vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y vamos a continuar hablando de Cristo, nuestra esperanza de gloria. Padre, pues te damos gracias en el nombre de Jesús, porque ya se dio el comienzo, Señor, de la resurrección en nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida en nuestro espíritu. Y de esta manera inició la resurrección en nosotros. Y nuestro espíritu ya pudo experimentar la resurrección. Ahora nuestra alma necesita ser, Señor, necesita ser transformada día con día a través de la preciosa ayuda de tu espíritu vivificante, para que en un futuro nuestro cuerpo también pueda experimentar esta resurrección y esta transformación, y recibamos este cuerpo espiritual. Gracias, Señor, porque es necesario que esto mortal, que esto corruptible se vista de incorrupción y de inmortalidad, Señor, para que
el último enemigo sea devorado por la vida, y para nosotros esto será una gran victoria y también una gran victoria para Jesucristo. Te amamos, Jesús. Queremos ser día con día revestidos, Señor, de esta vestimenta sacerdotal, de esta vestimenta sagrada, porque se nos ha otorgado y se nos ha dado el honor de ungirnos, de hundirnos en este vestido, Señor, que es Jesucristo, como nuestro mejor vestido, como una vestimenta sagrada que nunca se envejece. Señor, permítenos revestirnos día con día de esta vestimenta espiritual que es Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, que Dios les bendiga y pues nos veremos pronto. Hasta luego.